En el libro de Hebreos, cuando ellos estaban complicados, cuando estaban muchos levantando nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, cuando estaban queriendo decir que los ángeles, que aún Moisés, que aún los patriarcas eran más importantes que la figura de Jesucristo, hay un hombre que le escribe a estos hebreos. Hay un hombre que hace una doxología, hace una teología, enseña doctrinas pero puras de quién es Jesucristo, de la figura de Cristo. Y quiero invitarlos que leamos qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23. Hebreos 10, versículo 19 al 23. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo, gracias a la sangre de Jesús que Él derramó. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios. Nos ha limpiado y liberado de toda culpa. Y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Amén. Tome su asiento. Si a lo mejor usted vio que fue diferente la versión, sí estaba leyéndole en la PDT, Palabra de Dios para Todos, y encontré que esa traducción manifiesta algo glorioso, maravilloso, al entendimiento de cada uno de nosotros. Después de varios capítulos de complejos argumentos doctrinales que el escritor, el autor de esta carta a los hebreos realiza, él desarrolla en estos versículos que hemos leído las implicaciones prácticas, donde en el comienzo de este capítulo el escritor explica el sacrificio de Cristo, que fue una vez y para siempre, no hay más. De la teología pasa a la exhortación práctica y no piensa solo en un conocimiento intelectual, que estoy seguro que de los que estamos aquí y a lo mejor los que nos ven por Facebook o más tarde verán en la plataforma de YouTube la predicación, podrían tener ese conocimiento intelectual de quién es Jesús, de lo importante que fue y cómo poder llegar a la presencia de Dios. Pero ese conocimiento intelectual que podamos tener no nos sirve de nada si no lo practicamos. Muchos podríamos saber y decir, no, si para llegar, incluso si les pregunto, ¿cómo podemos hacer para tener más presencia de Dios? ¿Cómo podemos hacer para estar más en comunión con Dios? ¿Cómo podemos estar más en intimidad con Dios? Muchos podrían levantarse y decir, yo pastor sé, yo pastor, y echo de menos al Benja y al Eduardo que estarían ahí, yo sé. La oración, el ayuno, el congregarse, el leer la palabra, nos hacen acercarnos cada día más al Señor. Y es algo que todos sabemos, ¿cierto? La pregunta que podríamos hacer es ¿por qué no lo hacemos? Y eso era lo que el escritor quería llegar a hacer. Eso era lo que el escritor quería lograr con los hebreos. Que no tengan solamente el conocimiento intelectual de quién era Dios, porque ellos lo sabían. Nos podrían dar cátedra de quién es Dios. Pero era solamente un conocimiento intelectual y no tenían esa práctica de poder comunicarse con Dios. Lo mismo que tenemos nosotros. Y tampoco es el conformismo que hoy vivimos mucho o que se vive el día de hoy. Si con solo aceptar al Señor ya estamos listos. O con solo venir a la iglesia ya estamos listos. Eso no es estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios va mucho más allá. Y era lo que el escritor quería apelar.
Y él apelaba con más fuerza para que los hombres entren cada día en la presencia de Dios. Nuestra intención, nuestro caminar, nuestro andar, no debe ser solamente del conocimiento intelectual que podamos tener, sino que cada día debiéramos andar más en la presencia de Dios. Amén. ¿Y cómo lo hace el escritor? Diciendo 3 cosas de Jesús. En primer lugar dice que Jesús es el camino vivo a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo, gracias a la sangre de Jesús que derramó. Jesús abrió un camino para nosotros a través de la cortina, del velo que se rasgó. Él mismo es ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Lo primero que dice el escritor es tener libertad, que es confianza, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. La palabra libertad traducida en el griego es parresía, que quiere decir por implicancia seguridad, abiertamente, claramente y confiadamente. Entonces el escritor está diciendo que podemos entrar confiadamente, con seguridad, sin nada que obstruya aquel paso hacia la presencia de Dios, nada que impida entrar a aquella presencia. ¿Y por qué le da tanta énfasis el escritor a los hebreos? No nos olvidemos que ellos eran judíos y los judíos estaban acostumbrados que para llegar a la presencia de Dios tenían que tener un intermediario. Estaba el velo, estaba ahí. Y ellos no podían pasar a ese lugar. Ellos solamente todos los sacrificios que podían hacer lo hacían desde afuera. Miraban cómo el sacerdote, cómo aquellos que estaban destinados podían hacer aquel trabajo. Y si el sacerdote era aceptada la ofrenda, el sacrificio que hacía, él podía salir después al pueblo y decir sí, fue aceptado. Y el pueblo se podía gozar en esa manifestación de haber sido aceptada aquella ofrenda. Pero el escritor le está diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes entrar seguramente, confiadamente. No necesitas un intermediario, no necesitas una ofrenda, no necesitas nada de lo que era antiguamente. Tú puedes entrar a la presencia de Dios. Las personas que no conocen a Cristo muchas veces nos preguntan a nosotros, le dicen a usted, tú ora por mí porque tú puedes entrar, tú tienes más comunión con Dios, yo soy más pecador. Graso error. Si esa persona se arrepiente, acepta al Señor y empieza a hacer la voluntad de Dios, tiene acceso a esa presencia de Dios. Dios nos da esa confianza por medio del Evangelio. Fundamentalmente es la confianza para entrar al lugar santísimo, basado en el sacrificio único de Jesús, que fue por la sangre de Él. No hay otro medio para entrar al lugar santísimo. No hay otro medio para entrar a la presencia de Dios que es la sangre de Jesús. Por eso cobra tanta relevancia en estos tiempos donde Jesucristo está siendo dejado de lado, donde en las escuelas ya no se quiere que se hable de Cristo, cuando ya el nombre de Cristo está saliendo de todos los paradigmas, aún de las iglesias cristianas. Cobra tanta importancia este Jesucristo, muerto en el madero de la cruz y que derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos entrar a aquella presencia, al lugar santísimo, a donde está Dios. Amén. Él abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros lleguemos a la presencia de Dios a través del velo, a través de su cuerpo, a través de su carne. El velo en el tabernáculo terrenal era el medio de acceso al lugar santísimo para el sumo sacerdote. Allí estaba el arca, allí estaba la chequina, allí estaba la presencia de Dios. Y cuando Él se los presenta que Jesucristo es el medio para entrar a donde está el lugar santísimo, la chequina, los hebreos no dejaban de glorificar el nombre de Dios. No sé si a usted alguna vez
le dijo a alguien, ora tú por mí. Porque a veces incluso creen que uno como pastor está más cerca de Dios. Y esto es para todos. No es solo para uno como ministro. Usted también, amado hermano, si buscamos de corazón esa presencia de Dios, Dios estará. No necesitas al pastor que ore por ti. No necesitas que un hermano ore por ti. Tú puedes ir a aquella presencia de Dios. Hablando metafóricamente, la muerte en sacrificio de Jesús era el velo o medio de acceso al santuario celestial. Para Él y para todos los que confían en Él. Para que los hombres entráramos a esa presencia, el velo tenía que ser rasgado. Él tenía que morir. Él tenía que padecer. La humanidad de Jesús era lo que velaba su divinidad. Fue cuando fue rasgado su cuerpo físico en la cruz, cuando los hombres pudimos realmente ver a Dios. Jesús mostró a Dios a lo largo de toda su vida. Él lo predicó, pero fue solamente en la cruz donde se reveló claramente y totalmente el amor de Dios. Como al rasgarse el velo del lugar santísimo. Si nosotros vemos la Escritura, nos enseña eso, que en el momento en que Él murió, el velo se rasgó. Así la cruz muestra la humanidad de Cristo y se reveló plenamente la grandeza de su amor y se abrió definitivamente el acceso a Dios. No hay ninguna cosa que tú y yo podamos hacer para entrar a aquella presencia que solo postrarnos delante de Él. No hay otro medio, no hay un intermediario, no hay terceras cosas, solo Jesucristo. Amén. Por eso cuando cantaban esa alabanza me gozaba en el Señor, porque Él es mi Rey, porque Él es el poderoso, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre. La segunda cosa que el escritor dice de Jesús es que Jesús es el gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios en el cielo. Como hemos explicado a menudo, la misión del sumo sacerdote era tener un puente entre Dios y el hombre. Para los hebreos era común eso. Ellos sabían lo que realizaba un sacerdote, sabían la labor del sacerdote. Y el sacerdote era el que ponía su vida para poder ver si el sacrificio que entregaba era acepto por Dios. Y si no era acepto, dice la Escritura de que él iba atado a un cordón y unas campanitas, y que esas campanitas al mover, hacer todo el ritual que hacía en el lugar santísimo, se movían. Y si esas campanitas ya no se movían, eso significaba que el sacerdote había muerto. Y el cordel que lo tiraba, porque miren cómo era, por eso es tan rico esto, tan poderlo comprender, podernos gozar en esto. Porque nadie podía, aunque el sacerdote muriera dentro, que el que estaba designado para hacer el sacrificio moría dentro, nadie podía ir a sacarlo de adentro. Porque estaba la presencia de Dios y podían morir al hacer eso. Entonces la única solución que era, si el sacerdote moría, era tirarlo desde ese cordel. Como quien tira un saco de papa desde afuera. Porque no podían entrar. Por eso, cuando se rasga el velo, cuando el escritor le dice que Jesucristo tenemos acceso ante la presencia de Dios, ante el tabernáculo, ante la chequina de Dios, que no hay un intermediario, cobra tanta relevancia en nuestras vidas, que nosotros no podemos estar como si nada, como estar de pasajero, como no, si vengo de turista a la iglesia o soy de turista, soy un cristiano. Si comprendemos esto, nuestras vidas debieran vibrar a cada instante, en cada momento. Debemos adorar y bendecir el nombre del Señor. Esto quiere decir que Jesús no solo nos muestra el camino hacia Dios, sino también nos introduce a su misma presencia. Cualquiera puede indicar a otra persona el camino al palacio real,
pero no introducirla a la presencia del rey. Pero Jesús, sí. Yo le puedo decir a ustedes cómo llegar a la moneda y hablar con nuestro presidente, pero no les puedo presentar al presidente. Muchas personas pueden llegar y decirles cómo llegar al cielo. Hasta uno les dice, ¿cómo pueden llegar al cielo? ¿Cómo pueden llegar a Dios? Pero el único que los lleva a la presencia de Dios es Jesucristo. Es Jesucristo. La expresión tiene relación a lo que puesto en Hebreos 3:6, que dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es claro que la casa de Dios significa el pueblo de Dios. Nuestro gran sacerdote hace posible que nos acerquemos a Dios en forma conjunta, segura, y que compartamos la esperanza de vivir para siempre en su presencia. No solo en nuestro sumo sacerdote, sino que también nos hace vivir seguros y para siempre. Y lo tercero que dice el escritor de Jesús es que Jesús es el único que puede limpiar de verdad las manchas de nuestro pecado. El versículo 21 decía, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de ver, purificados los corazones de mala conciencia y lavados del cuerpo con agua pura. En el ritual sacerdotal las cosas santas se purificaban rociándose con la sangre de los sacrificios. El sumo sacerdote se tenía que bañar una y otra vez con agua limpia. El pueblo de Israel debía presentar sacrificios todos los años para poderse purificar. Algunas religiones nos hacen hacer penitencias, trabajos comunitarios. Surgieron algunos movimientos religiosos que se apartaban del mundo y de todo para no pecar. Pero estas cosas eran ineficaces para quitar la verdadera contaminación de nuestro pecado. Jesús es el único que puede limpiar al hombre. Suya es nuestra purificación y no es meramente externa, sino también es interna. Con su presencia y con su espíritu limpia nuestros pensamientos y los deseos más íntimos de una persona hasta que nos deja totalmente limpia. El escritor le está diciendo que solamente Jesucristo es el que puede limpiar, es el único que puede transformar al ser humano. Es el que transforma mi corazón y transforma su corazón. Es el que transforma mi mente y transforma su mente. Es el que nos decía hace semanas atrás que éramos enemigos de Dios y maquinábamos en nuestra mente hacer malas cosas. Él es el que ha transformado. Como decía nuestro hermano Esteban al comienzo, Jesucristo, el Dios poderoso, transformó su mente y su corazón. ¿Y el suyo? Y el mío. Él es el que nos lava. Él es el que nos limpia. Él es el que nos presenta, como decíamos hace semanas atrás, sin mancha, irreprensibles ante Dios. ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no alegrarnos en lo que Jesucristo es? La pregunta es, ¿dónde tenemos nosotros a Jesucristo? Si le hemos dado la importancia que tiene. Si solamente ha pasado del conocimiento que podamos tener, o realmente estamos practicando y agradeciéndole constantemente lo que Él ha hecho en nuestras vidas. El autor de Hebreos, en los versículos 22 y 23, realiza dos exhortaciones que muestran cómo debemos responder a las grandes verdades doctrinales de los capítulos anteriores. En gramática están en el tiempo presente, lo que indica que hemos de expresar continuamente nuestra fe y nuestra esperanza. Cuando hablamos algo continuo no es algo del momento, no es ahora ya y después ya no.
es algo continuo. En esa es la expresión que usa el escritor. Para los que les gusta la gramática, algo en presente es algo que se debe hacer siempre. Yo, si hay algo que debo reconocer, que para la gramática fui pésimo, fui malo. Me conformaba con el 4 y con eso estaba listo. Y hoy, cuando uno lee la escritura y ve los tiempos en pretérito imperfecto, en pretérito presente, futuro, todo eso, uno se goza cuando uno puede comprender que el escritor le está diciendo que nuestra confianza y nuestra esperanza está en tiempo presente y es algo que debe ser continuamente. Es decir, todo el tiempo, no solo un momento, no el día domingo cuando vaya al culto. No solamente el día domingo cuando cante el coro y que canta maravilloso, sino que el día lunes, el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, yo debo estar en la presencia de Dios. No solo un momento, sino que en mi vida poderla estar siempre en la presencia de Dios. Nos dice: acerquémonos a la presencia de Dios. Es decir, no nos olvidemos nunca de darle culto a Dios. A toda persona humana y todos nosotros se nos permite vivir en dos mundos: el terrenal, el que vivimos a diario, y el de las cosas eternas. Para nosotros los cristianos sabemos que, y la Escritura nos dice que no somos de este mundo, incluso dice la Escritura, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. La Escritura nos invita, nos exhorta, nos manda a que no hagamos riquezas acá en la tierra, sino que hagamos riquezas allá en los cielos, donde ni la polilla ni el horrín corrompe. Amén. Lo sabemos, ¿ah? Hasta salió como en corito. Pero muchas veces nos preocupamos más del mundo terrenal, del mundo en que vivimos normalmente. Pero al preocuparnos de ese mundo, de las cosas que son momentáneas, de las cosas que hoy son y mañana ya no son, que en un momento y otro se pueden perder, y que lamentablemente en nuestro corazón a veces las ponemos en las cosas materiales, más que en las espirituales, corremos el peligro de que siempre vamos a estar ocupados en las cosas de este mundo. Y olvidaremos realmente el mundo al cual usted y yo vamos, que es el celestial, que es el eterno, que es el que trasciende, que es el que sobrepasa todo esto. Es el que nos hace mirar y esperar más allá. Es el que nos da fuerza y nos sostiene cuando estamos débiles, cuando tenemos problemas y dificultades, cuando las enfermedades y las cosas se van una tras otra y pensamos y creemos que estoy haciendo mal. En más de alguna ocasión pensamos, ¿qué estoy haciendo mal? Que me meto en una, no, estoy saliendo de esa y estoy en otra. En vez de solucionarse a veces las cosas, estamos peor. Pero ese mundo celestial es el que nos sostiene, nos anima, nos consuela, nos fortalece a seguir adelante, a seguir confiando en Dios. Al empezar y al terminar el día y de cuando en cuando, nuestras actividades, lo que hacemos nos hace olvidarnos de entrar en la presencia de Dios. Y en eso nosotros debemos ser sinceros y claros. A veces le damos importancia a todas las otras cosas, pero menos entrar en la presencia de Dios. Y a veces yo me pregunto, y a lo mejor si alguno está viéndonos por Facebook, en este mundo tan convulsionado que incluso algunos salen diciendo que no es necesario que te congregues, sirve a Dios en tu casa. ¿Cuál importante es
Y no digo que a lo mejor se han descarriado y están pecando, están faltando o están haciendo otras cosas. Pero ¿cuándo cuesta a veces servir a Dios en la casa? Tener un momento de intimidad, tener un momento de oración, tener un momento de adoración a Dios. No digo que usted no ore en su casa, en su hogar. Y si lo hace, lo animo a que lo siga haciendo. Que siga teniendo esa comunión. Que siga teniendo cada día esa devoción de buscar a Dios. Pero no sea el tiempo que le sobre. Sea un tiempo en que le podamos dar de calidad a Dios. Porque los quehaceres muchas veces nos llevan a hacer aquella oración corta cuando ya estamos terminando el día porque no le dimos mayor tiempo. Y aunque le decimos perdónanos Señor por no haberte dado más tiempo, somos especiales. Perdónanos Señor por no haberte dado más tiempo. Pero empecemos a darle ese tiempo de calidad que Dios se merece. Para estar ante la presencia de Dios. Para estar en ese santuario. Ese santuario íntimo que es suyo y mío. Que es suyo con Dios. Es mío con Dios. Es un santuario que llevamos a diario y que debemos tener. El llamado a acercarnos a Dios con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Reafirma lo que indica Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cada vez que tú y yo nos acercamos a la presencia de Dios, cada vez que nos postramos ante Dios, cada vez que vamos ante el trono de Dios, cada vez que buscamos a Dios, los beneficiados no son los demás, soy yo, es usted. Porque ahí es donde Dios brinda la misericordia, brinda el oportuno socorro, da gracia para poder soportar aquello que está pasando o viviendo y le fortalece. Por eso es importante que nos podamos acercar con un corazón sincero, no para que porque el pastor dijo que tenía que acercarme, ahora voy a acercarme, no. Vaya con un corazón sincero, un corazón quebrantado, un corazón humillado. Un corazón pidiendo no la prosperidad, no lo material, sino que dando gracias al Señor, porque usted tiene la oportunidad de orar a este Dios maravilloso y de entrar a la presencia de Dios. Sabe que uno al analizar la Escritura y las cartas de Pablo, empieza a ver que Pablo siempre oraba. Y siempre oraba por sus hermanos. Pero nunca oraba pidiendo que tengan aquella cosa, sino que siempre oraba para que crecieran en gracia y en sabiduría. ¿Cómo oramos hoy en día? Sáname, dame, respóndeme, bendíceme, declaro. Y porque soy tu hijo tienes que responderme. Pero ¿cuántos de nosotros oramos, Señor, dame gracia, dame sabiduría? Dale gracia a mis hermanos, dale sabiduría. La Camelita oraba y decía, más que la sanidad física que tenga Javier, tenga una sanidad espiritual. Porque cuando estamos enfermos espiritualmente, vemos todo malo. Aún estando aquí dentro de la iglesia. Aún levantando manos. Aún glorificando y exaltando a Dios. Pero cuánto bien nos haría orar por gracia, por sabiduría, por crecer en el conocimiento de Dios, por crecer en Él. Debemos gozarnos de los beneficios de este sacrificio y el reinado celestial, orando con confianza por misericordia, socorro en tiempo de necesidad.
Un corazón sincero en plena certidumbre de fe es un corazón que demuestra plena confianza y devoción, cumpliendo la promesa de un nuevo corazón para el pueblo de Dios. En Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sabe que esto es maravilloso? A veces pensamos, y a veces las redes sociales, o a veces las personas, y a veces nosotros nos queremos identificar con ciertas cosas. Y a veces cuando proliferan los grupos sociales y dicen este es trash, en mi tiempo, este es skin hair, este es Pokémon, no era punks o punks en esos tiempos nuestros, los metaleros, y los otros eran los hippies. Estamos hablando de los años 80, que fueron casi los mejores años hoy día. Volver a los 80 hashtag. Para identificarse con alguna cosa. Porque la sociedad o no se siente identificado o se sientan que los discriminan. Pero sabe que sentirse, como decía Jeremías, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, es algo no menor, es algo importante, es algo valioso, es algo que usted y yo debiéramos tener siempre en nuestra mente. Yo soy, usted es pueblo de Dios, hijo de Dios. Eso es lo que somos. No necesitas que otros te digan no, o que otros te puedan valorar, que para el ser humano es importante la valoración y muchos se mueven en valorarse y que otros los valoren y hacen cosas para que otros los valoren. Cuando lo más importante que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que se entregó por ti y por mí, es el que te valora y te dice que tú eres su hijo, que Él estudió y tú eres pueblo de Él. ¿Cuánto más importante debiera ser eso? Buscan la aprobación de los demás, buscan la aprobación de tus pares, buscan la aprobación de los que tienen tu edad, cuando lo más importante, el creador de todas las cosas, el que hizo todo, el que creó este universo que nosotros vemos, las maravillas que vemos, Él dice que tú eres su pueblo, que Él es tu Dios. ¿Cuánto más quieres que otros te valoren? Si el que lo ha creado todo ya te ha valorado. No busques la aprobación de los demás, porque Dios ya te ha aprobado. Ezequiel dice 36, 26, 27, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Qué maravilloso! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque Él ha puesto en nosotros. No solo nos dice que somos su pueblo, no solo nos dice que nosotros somos de Él, sino que también dice que su espíritu está en nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Y Él ha cambiado su corazón duro, que antes no le buscábamos, que antes no le añorábamos, que antes no queríamos saber nada de Él. Él cambió ese corazón, cambió nuestra mente y puso su Espíritu. Su Espíritu. ¿Eso quiere decir que yo no llevo cualquier cosa? Sí. Tú eres parte de Dios. Por eso es tan importante. Por eso era trascendental para los hebreos comprender lo que el escritor le estaba diciendo. Que ya no era un intelecto que lo debían tener ahí, sino que debían practicarlo. No eran cualquier cosa.
Lo que hace que esto sea posible es tener purificado nuestros corazones de la mala conciencia. La instalación del antiguo pacto estuvo asociada por el rociamiento con la sangre de los israelitas. La sangre de Jesús fue derramada para inaugurar el nuevo pacto y se aplica a nuestros corazones para limpiar nuestra conciencia de pecado. Cuando creemos en el Evangelio y ponemos nuestra confianza en su sacrificio por la expiación de nuestros pecados. Y no solo dice que entremos confiadamente, sino que también dice que mantengamos firme y sin desviarnos la esperanza de nuestra profesión de fe. Es decir, no nos soltemos de lo que creemos. Voces siempre van a aparecer, tratarán de apartarnos de nuestra fe. Los materialistas intentarán con sus argumentos hacer que nos olvidemos de Dios. Los azares y avatares de la vida conspirarán para sacudir nuestra fe. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Se levanta cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de enseñanza para mover tu fe. Personas aparentemente racionales te querrán decir racionalmente que lo que tú estás haciendo o siguiendo no corresponde. Muchos apagarán ese fuego que Dios ha puesto en tu vida, ese fuego impetuoso, ese fuego que te hace llegar o que te hace buscar de Dios. Muchos querrán apagarlo. ¿Para qué tanto? No, ¿para qué haces eso? No, mira. Pero tú debes continuar. Debes mantenerte firme. Stevenson decía que él creía tanto en la decencia suprema de las cosas que Cristo hizo, que si despertara en el infierno, seguiría creyendo igual en Jesucristo. Debemos mantenernos tan agarrados a la fe que nada nos haga soltarnos. El llamado a retenernos firme hace la confesión de la esperanza sin vacilación, que hace Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es un recordatorio de nuestra salvación que aún ha de ser plenamente realizada y de que nuestra vida debe ser controlada por la esperanza que proclamamos. La base para mantener una confesión de esperanza es porque fiel es el que lo ha prometido. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Cuando pensamos de esa forma y vemos de esa forma, no son aquellas promesas. Dios cumplirá lo que te prometió. Y lo he escuchado en más de alguna oportunidad, sacado del contexto. Si Dios te prometió esto, Dios lo cumplirá. Si Dios te dijo, Dios lo cumplirá. En este texto lo está diciendo de la promesa que Él hizo de que iba a volver. Él iba a venir a buscar a su pueblo. De Él, que la promesa se había cumplido en Él como el Salvador, como el Mesías. Que Él se había encarnado, había vivido, sufrido y muerto en la cruz para darle la salvación a la humanidad. Esa es la promesa que Él cumplió y que iba a cumplir, que iba a venir a buscar a su iglesia. Esa es la esperanza que tenemos, esa es la esperanza que tengo yo y que debe tener usted. Esa es la esperanza que debe anhelarnos cada día a buscar de la presencia de Dios. Que no dejemos de estar ociosos, sino que al contrario, busquemos cada instante, en cada momento, la presencia de Dios en nuestras vidas. Estoy seguro que si yo le preguntara a cada uno de ustedes, en sus pics, porque uno a veces está más abajo que arriba, pero en los pics que hemos tenido, pics le llamamos espirituales, no sé si será esa la palabra, pero usted me entiende. Cuando hemos estado en los pics espirituales, cuando hemos estado en confianza, que nos pasan cosas y nosotros ni nos inmutamos, estamos bien, es cuando más hemos estado buscando al Señor. Pero cuando caemos de esa búsqueda, cuando ya no estamos en ese pic, sino que estamos abajo, si reflexionamos, ¿qué es lo que nos está sucediendo?
¿Por qué no está yendo a veces, en vez de estar bien espiritualmente, podemos decir, estoy buscando menos, no estoy orando tanto? Y si uno mirara, no estoy haciendo las cosas que hacía en un comienzo, las cuales me mantenían en ese pique. Todos pasamos por eso, hermano. No sé, usted no sea chicopale, no se menosprecie, no diga, eso me pasa a mí, no, tan débil que soy, tan vil pecador, ¿por qué me pasa solo a mí? A todos nos sucede, hermanos. A todos nos pasa. Todos vivimos ese momento. Pero es momento en que nos levantemos. Es momento en que podamos decir, gracias, Señor. Gracias por ese camino que abriste. Gracias porque tú eres mi sumo sacerdote. Gracias porque por tu sangre mis pecados, mis culpas son lavados. No me queda otra que acercarme solo a ti con un corazón sincero. Y no solo eso, mantener siempre firme mi fe y mi confianza, estar en plena seguridad que tú siempre estarás conmigo y estarás para mí. Amén. Alabemos al Señor, mi hermana Karina. Póngase de pie y glorifiquemos el nombre del Señor.